Lo que vemos en este versículo, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, lo hemos venido comentando ya hace varios días. Sobre todo vemos como dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya lo hemos explicado en varias veces, no todos somos hijos de Dios. Es verdad que todos somos creación de Dios, porque Dios ha sido el creador de todo, del ser humano, de la tierra, de los animales, pero no todos son hijos. Solamente son hijos de Dios aquellos que vienen delante de Él, se arrepienten de sus pecados, ponen la fe en Jesucristo, en el único Salvador, en el único camino, en el único medio que hay, aquel Redentor que ha dado su vida en la cruz, y cree completamente en el Señor como su único Salvador. Pero vemos este versículo, como menciona claramente, le da potestad, mis hermanos, de ser hechos hijos de Dios a cada uno de nosotros como creyentes, cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y esto sobre todo vemos que encierra lo que son tres términos claramente importantes en la cristología. Y lo vemos claramente, ¿por qué? Porque menciona el verbo de Dios les dio. Es decir, a cada uno como creyente nos da, a los que creen que en su nombre, en el nombre de Jesucristo en todo momento, en el único Salvador. La gracia, mis hermanos, o la dávida es aceptable, como sabemos como cristianos. La salvación que el Señor pone en cada uno de nosotros es una dávida o es una gracia. Lo hemos repetido varias veces. No es por obra, es solamente por la fe en Cristo, por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, desde el principio a fin que ha tenido con cada uno de nosotros. Y sobre todo nos da el derecho de que se entiende como autoridad y sobre todo privilegio, sobre todo más bien que poder. Además, vemos que el verbo se traduce sobre todo en un término que se puede ser un término griego, como conocemos. Es un enorme privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Vemos que en el Nuevo Testamento sobre todo presenta a Dios como Padre para cada uno de nosotros. Como Padre para cada uno de nosotros cuando somos hijos, somos de su familia, cuando nos arrepentimos. Pues sabemos que Él es el Creador, pero solo son hijos de Dios quien pone su fe en el Señor como creador. Dios, lo que nacen espiritualmente, poniendo la fe en Jesucristo. Recordemos el capítulo 3 de este mismo libro que lo dice en el libro de Juan. Estos versículos sobre todo presentan un contraste con los versículos que están más adelante, el 10, el 11, el 12. ¿Por qué? Porque Juan completamente mitiga lo que es la noción de un rechazo generalizado del Mesías al llamar sobre todo la atención de un remanente de creyentes. Esto sobre todo vemos que es una síntesis, si le podemos llamar así, del contenido del libro de Juan, ya que en los primeros 12 capítulos o primeros 10 capítulos, podemos ver que describe lo que es el rechazo de Cristo a aquellas personas, mientras que en los capítulos más adelante, desde el 13, 15 hasta el 21, 22, se enfoca en lo que es el remanente de los creyentes que lo recibieron, todo aquel que pone su fe en el único Salvador, todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como el único Salvador. Así que te pregunto, si no has creído en Jesucristo como tu único Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, te invito a que puedas conocer más de la palabra del Señor. Te invito a que ores a Dios, que te arrepientas delante de Él y que todo lo que pidas en el nombre de Jesucristo, su único Salvador, mis hermanos, para que puedas tener vida eterna. No solamente poniendo tu fe en el Salvador, sino que el Señor te va a dar una vida nueva y vas a ser guiado por el Espíritu Santo, en el cual somos sellados cada uno de nosotros como cristianos. Debes hablar, venir al Señor, clamar a Él y orar. Debes instruirte en tu palabra. Debes asistir a algún grupo de congregación, a algún grupo de hermanos cristianos si no conoces de la palabra. Y si ya eres cristiano, gracias al Señor por la voluntad de Él y por la misericordia, qué bueno, porque sabemos que a donde vamos a ir cada uno como cristianos y tendremos vida eterna en el Señor, que es algo que debemos ocupar nuestras almas en el entendimiento de la palabra cada día más. Sobre todo cuando estamos en este mundo en el cual está lleno de pecado, de tanta lujuria y confusión con tantas doctrinas que hay hoy en día.